Amén, gracias. Pues ya dije al inicio, a lo mejor alguien no lo escuchó, pero la vida del pastor Alex ha sido para mí un desafío, ha sido una imitación. He visto la formación de Cristo, he visto al Señor en él. Y pues bueno, yo les puedo decir que hay una buena conducción dentro de lo que es la iglesia ya, considero, ¿verdad? Y pues bueno, en todo eso el Señor se ha glorificado. Amén. Empezamos. Muy bien. Hermanos, he traído una palabra que igual les invito a que vayan conmigo al profeta Ageo. Profeta Ageo, en su capítulo 2, voy a tomar esta escritura para hablarles de algo que el Señor ha despertado en mí. Lo he predicado, lo quiero vivir, sí, definitivamente, pero hablar aquí en Ageo capítulo 2, del verso 6 en adelante, ahí vamos a centrar hoy lo que es esta palabra. Quizás un antecedente que pudiera poner histórico, hablando acerca del libro, pues la cautividad de Babilonia, terminó por un decreto de Ciro, ustedes lo conocen, el conquistador persa del imperio de Babilonia, y pues ya no está prohibido que los judíos regresen a su país, a su patria. Pero interesantemente es la peor de las cautividades. Ya no Nabucodonosor, ya no los persas, sino ahora la peor de la cautividad es estar cautivo en yo mismo, en lo mío. Entonces estos ya están libres de la cautividad, 70 años, y ahora podemos ver en su contexto Esdras capítulo 1, verso 1, ¿verdad? El decreto del rey es: suba a restablecer su nación y restaurar su culto. Y entonces viene lo que es la reedificación del templo. Algunos judíos estaban muy cómodos en Babilonia. La verdad es que habían prosperado ahí. No les interesaba para nada regresar. Imagínense llegar a una ciudad devastada, sin murallas, sin puertas, sin comercio y todo lo que implica. Entonces, seguramente que muchos de los judíos no les interesaba regresar. Babilonia era una ruta comercial y los judíos se habían vuelto muy ricos. Ahora iba una manera de desafío del Señor para ellos, cómo dejar una vida muy establecida, una vida ya asegurada. Y eso, pues, un contexto histórico que nos puede centrar dentro de lo que es la dirección de la palabra. Ahora, bajo la dirección de Zorobabel regresaron, a la mejor dicen los que saben que regresaron 50,000 de los más celosos, de los más piadosos, emprendedores a quienes el Señor, dice la palabra, despertó su espíritu. Y en esto, ahí es donde nosotros vemos a varios profetas, entre ellos el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Estos empezaron a animar al pueblo a retomar la tarea, porque 17 años después de la obra, nosotros encontramos que se había detenido. Entonces, el profeta, hablando un poquito acerca del profeta, todo esto, ¿verdad? No es llenarles de información, Dios me libre, sino es poner así como un contexto, nada más. El profeta es un ancianito, Ageo, ¿verdad? Es un profeta que ya de alguna manera les insta a recordar la primer casa, ¿verdad? Entonces, debe tener más de 70 años. Ageo, Zacarías y Malaquías, dice el Talmud judío, que eran reconocidos como los fundadores de la gran sinagoga. Eso quiere decir que se afirmó que con su muerte el Espíritu Santo se había apartado de Israel. Eso es algo que me impactó bastante. El libro, pues, presenta varios mensajes. En todo lo que estoy diciendo hay una aplicación en la vida cristiana, en la vida espiritual. Quizás no sea muy apropiado decir la vida cristiana, pero la vida espiritual encontramos, número uno, la prioridad que tiene el Señor. Ustedes y yo conocemos: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, este es un principio que se puede, pues, aplicar del contexto o del libro de Ageo, ¿verdad? Que ante todas las cosas es buscar
primeramente el reino de Dios, su justicia. La segunda es lo que dice Juan 17:25, que es la misma vida de Cristo. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y también esta aplicación, esta palabra trata mucho con los anhelos, los deseos, hablar acerca de todo lo que son nuestros afectos. Es una palabra que trae apertura, es una palabra que nos pone en una disyuntiva, hermanos, o nos pone en una Y. Eso es una parte que lo considero fuerte desde que el Señor me ha dado esta palabra, porque considerar, ¿verdad?, que dentro de lo que es estar en una disyuntiva, pues tenemos que tomar un camino. Ahora sí, voy a leer el verso 6 y dice así, capítulo 2, verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y para, si ustedes ven lugares en las escrituras donde ha habido un temblor, si ustedes pudieran considerar, díganme un evento en las escrituras que encontramos que tembló. Y de ahí nuestras mentes se van a lo que es la anunciación de lo que es el pacto en Éxodo capítulo 20. El temblor del monte Sinaí. Y entonces cuando Dios está estableciendo el pacto ahí, nos damos cuenta de cómo ante la manifestación de la gloria del Señor. Entonces una palabra de peso porque ahí nos habla de que lo que se va a decir tiene mucho peso, lo que se va a decir tiene que tener una parte muy esencial porque Dios está hablando. Y dice el verso 7, y haré temblar a todas las naciones, ¿sí? Todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces, ante esa anunciación que tiembla la tierra, ante esa anunciación de que tiemblan los cielos, tiembla la tierra, el mar y la tierra seca, esa razón del mensaje que iba a traer, ¿verdad? O la anunciación en lo que tiene que ver el deseado de las naciones. Esa palabra deseado es una palabra que habla acerca de deleite, habla acerca de algo codiciable, habla acerca de desear algo precioso, algo delicioso. Y es ahí donde nosotros podemos ver la parte tercera que les hablaba de una aplicación muy práctica. Tiene que ver con los anhelos, tiene que ver con los deseos, tiene que ver con aquello que anhela nuestra alma. Y entonces considerar que en este tiempo es una palabra muy aplicada por razón de los tiempos que vivimos. Es una palabra que creo que es muy necesaria porque es lo que se necesita dentro de lo que es este tiempo. Creo que es algo imprescindible, lo vemos en los hombres del Señor, lo vemos en la iglesia y estoy hablando acerca de algo que lo conocemos como una pasión, lo conocemos como un deleite. Y cuando hablamos acerca del deseado de todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones. Eso creo que es para nosotros, para el pueblo del Señor. Creo que bajo lo que es el contexto de lo que hemos visto, la peor de la cautividad, y es aquello que ya no es Babilonia, ya no son los enemigos, ya no es Nabucodonosor, sino que ahora preso de mí mismo, ahora cautivo en mis anhelos, en mis deseos, en lo que tiene que ver con lo mío. De qué manera el Señor traiga un despertar dentro de lo que es el pueblo del Señor, en lo referente a lo que es la pasión por Dios, en lo que es estar apasionado por Dios, en lo que es que esto no se suba a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la pasión nunca va a sobrepasar lo que es la voluntad del Señor. Pero cuando hablamos acerca, algunos sinónimos sería el fervor espiritual. Estamos hablando de lo que algunos ejemplos, ¿verdad?, que encontramos en vidas. Por ejemplo, hablar de Apolos, ¿verdad?, que la palabra lo registra y que dice que este era varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿verdad?
Y dice que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Y yo creo que esa pasión por Dios es algo que requiere un despertar, que requiere un temblor, una anunciación en la cual podamos así de entrada decir, vamos a hablar acerca de los anhelos, vamos a hablar acerca de los deseos, vamos a hablar aquello que te apasiona. Ahora, les voy a decir dentro de un contexto así, pues escritural, no diccionarios, sino la misma palabra en los originales. Estamos hablando que un deseo que quema la mente, o sea, es tan fuerte que me quema la mente, desgasta mi carne también, y también mientras que no me permite disfrutar aquello que deseo, entonces viene un desfallecimiento. Estamos hablando de algo que Dios trata con nosotros en nuestros anhelos, Dios trata con nosotros en nuestros deseos, y en esto también a mí me impacta mucho, porque de qué manera el anhelo por el Señor, la pasión por Dios me está quemando la mente, de qué manera me está desgastando, no solamente en la parte de la mente, mis pensamientos, sino de qué manera hace que pueda desfallecer mi carne. Y yo creo que esto es algo que tiene que ser tratado en el pueblo del Señor. Tiene que dar paso el creyente en lo que tiene que ver en dónde está realmente el anhelo de su corazón. Como diciendo, ¿en qué estás gastando tu tiempo, iglesia? Como diciendo, ¿en qué estás invirtiendo toda tu fuerza, toda la habilidad que Dios te ha dado, todos los dones que el Señor te ha concedido, toda la sabiduría que el Señor ha puesto en ti? ¿De qué manera se está encauzando en lo que tiene que ver el Señor? Ahora vamos a encontrar medidas que cuando yo las veo de acuerdo a estos hombres, ¿verdad? Como bien lo hemos aprendido, de un calibre muy fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de Daniel, que oraba 3 veces al día, ¿verdad? Pero luego te vas a la parte de David, que 7 veces al día te busco. Pero llegar a la sustancia de que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo no lo he logrado, y creo que no hay hombre en la tierra que pueda permanecer así en un pensamiento de continuo. Solamente el hombre interior, solamente Cristo en nosotros, pero es esa identificación en lo que tiene que ver el anhelo, en lo que tiene que ver la pasión, en lo que tiene que ver eso que me está quemando mi mente, que me hace que desfallezca. Les quiero dejar 3 cosas. Primero, es algo que lo veo en el deseo que él mismo, el Señor, ha puesto en todo ser humano. Miren, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tengan un contexto de Latinoamérica, pero por ejemplo en México, les voy a contar algo muy personal. Mi mamá acaba de partir con el Señor ahora, va a completar 1 año mañana, el 26, perdón, 1 año. Y ella me cuenta, dice, mira, hijo, ellos vienen de un rancho, le decimos un pueblo. Y ella, dentro de sus experiencias que le impactaron, fue el hecho de que mi abuela pudiera caminar, subirla a ella a un burro, y entonces pagar una manda que fuera desde el pueblo donde ella estaba, donde vivían, hasta donde estaba el santo patrono, le llaman aquí. O sea, estamos hablando de que, decía mi madre, que mi abuela llegó con los pies destrozados completamente. Iba descalza, era su manda, era lo que tenía que pagar por su fe, era lo que tenía que hacer. Entonces, seguramente muchos de nosotros decimos, pues qué tonta, ¿verdad? Podemos decir, pues qué manera irracional. Pero si nosotros pudiéramos ver la parte de que hay un anhelo ahí, hay una pasión, está desbordada, está completamente en un Dios que es el palo y la piedra y que no es Dios, pero hay algo que nosotros podemos captar en las Escrituras dentro de algo que el Señor ha puesto en todas las gentes. De ahí entra una palabra clave y es evangelización. Si nosotros podemos considerar esto mismo que dicen las Escrituras en base a lo que el Señor mismo ha puesto en cada uno de nosotros, solamente ustedes vuelvan antes de Cristo. O sea, poder volver antes de que tuviéramos este encuentro propiciado por Él para nosotros, y es que teníamos un vacío, nada nos vacía, nada nos llenaba. Buscábamos algo con desesperación, quizás, o estando buscando aquí y allá,
y nos refugiábamos, entregamos todo, ¿verdad? En la parte de una pasión, pero no encontrábamos hasta el momento que el Señor nos encontró. Vean lo que dice Isaías 40. En otras palabras, como que a veces somos muy crueles con los idólatras, como que a veces somos yo hablo de México, yo hablo de la iglesia local, de que somos a veces implacables con estas vidas. Nos olvidamos muchas veces de dónde el Señor nos tomó, pero vean lo que el Señor ha puesto. Isaías 40 y dice el verso 17, como nada son todas las naciones delante de él, no banderas, no edificios, sino personas, naciones. Si ustedes ven el contexto en el verso 1, qué diferente, consolaos, 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 pueblo mío. Entonces, naciones, los ídolos de ellos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, tienen ojos, mas no ven, y todo lo que dice el Salmo 115, pues bien, las naciones. Y vean, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Y entonces vean la parte, ¿verdad? De lo que ellos están de alguna manera en una búsqueda, pero ¿dónde lo encontramos? Verso 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende en oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve, no sabe, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra se fundó. Y en todo ello nosotros podemos considerar el estado de las naciones. Si van al capítulo 44 ahora, capítulo 44, y nosotros podemos ver ahora sí el verso 9, y podemos elaborar mucho, nos llevaría mucho tiempo, pero dice el verso 9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. No dice que las imágenes sean vanidad, son ellos los que las hacen, no las imágenes, sino las personas. Todos ellos son vanidad, ¿verdad? Lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? Verso 12, el herrero. Verso 13, el carpintero. ¿Sí? Y vean, verso 16 para ir al punto, dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios. Y un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame. No sé, pero en esto yo encuentro la parte de alguien que tiene un anhelo. Y vean lo que está buscando. Es la misma palabra que el apóstol Pablo expresa en el momento de cuando ve su naturaleza caída en Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará? No, ¿qué me librará? Y aquí vean el ruego de alguien que no sabe, no entiende, está poniendo su fe en algo que no es, en un Dios que no salva. Sí, dice, le ruega diciendo, líbrame. Yo tengo subrayada esa palabra. Está buscando libertad, no está buscando qué, está buscando a quién, una persona. ¿Quién puso ese anhelo si no ha sido el Señor? ¿Quién ha sido el que ha puesto ese deseo ardiente dentro de lo que es la parte de un anhelo que ellos no lo saben, como nosotros no lo sentíamos, no lo sabíamos, sí lo sentíamos, no lo sabíamos, pero de esa manera encontramos el deseo, la pasión, el anhelo por el Dios, el anhelo por el Señor, una búsqueda que por la gracia del Señor Él nos ha encontrado. Qué privilegio, ¿verdad? Qué gracias a nuestro Dios que Él nos ha tomado, y aquí es donde nosotros podemos ver evangelización, hermanos, ante el deseo que Dios ha puesto. Un deseo que ellos no saben que lo tienen, hasta el momento cuando vienen a conocer el Señor, pero ese deseo ardiente el Señor les ha puesto en ellos.
Vean, aquí en Corintios capítulo 2, primero a los Corintios capítulo 2, es una palabra también que nos deja ver cómo el aerópago también, cuando el apóstol Pablo se dice que su espíritu se enardecía a ver la ciudad entregada a la idolatría, y vean cómo toma, ¿verdad? Dentro de lo que es al Dios no conocido, a ese les presento. En la búsqueda de alguien, la búsqueda de los inconversos, la búsqueda del hombre en base a un deseo que no lo encuentra su pie. Y aquí les digo que en Colosenses, en primera los Corintios, perdón, en su capítulo 2, y cómo presentar al Señor. Yo creo que en esta parte, si pudiéramos que el Señor trajera esta parte de que ellos desean el anhelo, ellos anhelan, perdón, el deseado de las naciones. Pudiéramos ver a nuestro vecino, pudiéramos ver al jefe que no es creyente, pudiéramos ver a nuestro hermano, nuestro tío que no es creyente, y pudiéramos ver que realmente él no sabe que Dios le ha puesto un anhelo por él mismo. Y aquí, primero a los Corintios capítulo 2, dice el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estamos hablando de una ciudad completamente idólatra, el centro de comercio de ese entonces, y poder ver dentro de lo que es la idolatría, ver la parte de cómo el humanismo se había levantado, de cómo los sabios, el escriba, el disputador de este siglo, estaba permeando ya esas doctrinas dentro de lo que es la iglesia. Pero Pablo lleva a la parte cómo presentó realmente el evangelio, y vean cómo lo presenta. Dice a Jesucristo y a este crucificado. Y ahí es, ¿por qué crucificado? Porque como lo hemos aprendido, su humanidad, aún la humanidad de Cristo, produce idolatría. Y aquí es, tengo una definición para la cruz. La cruz es el no de Dios al hombre. Y lo podemos ver, ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Así es posible, pase de mí esta copa, porque no quería ir a la cruz, y el Señor diciendo no. Y yo creo que en esta parte es donde podemos ver que la predicación del evangelio, dentro de lo que es el deseo que la gente tiene, que las naciones tienen por el Señor, eso traería sobre nosotros un impacto en lo que es, vamos a presentar a Cristo, que presentemos a Cristo. ¿Y cómo presentarlo? Presentarlo de una manera en la cual podamos decir, Él es el Señor de nuestras vidas. Ojalá que esto primero pueda traer sobre ustedes, mis hermanos, pues bendición, y que podamos nosotros identificarnos, poder considerar la vida de nuestros ancestros, y poder de alguna manera ver la manera como el Señor ha puesto este anhelo, este deseo en cada uno de ellos. Lo siguiente, me preocupa mucho este tipo de deseo, este tipo de anhelo, y es el segundo, y es cuando nosotros encontramos, recuerden que hay tres tipos de creyentes o tres tipos de hombres en las escrituras. Número uno, el creyente natural, ¿verdad? O el hombre, tres tipos de hombres. El hombre natural, número uno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está el hombre espiritual, también lo encontramos, ¿verdad? En las escrituras, pero en medio nosotros encontramos al hombre carnal. Y cuando nosotros vemos uno de los anhelos que hay en nuestros miembros, yo creo que muchos de nosotros tenemos que lidiar mucho con esto, porque aun cuando no sé en qué distancia de la carrera vayamos, pero todos los que vamos en este andar, en este caminar, en este camino, si estamos empezando, si vamos a la mitad, si vamos un poquito adelante, siempre la palabra del Señor habla acerca de nuestros anhelos, de nuestros deseos, que son muy diferentes a los del Señor. Estos me preocupan porque se encuentran mucho en mi vida. Creo que los encuentro mucho también en la iglesia que pastoreo. Y aquí vean lo que dice primera de Juan, capítulo 12. Perdón, primera de Juan, capítulo 2.
Y esto de los anhelos, yo creo que el último que puede traer sobre nosotros una actualización del estado de la iglesia, el último de los discípulos es el apóstol Juan. Es el único de los discípulos que murió anciano. Es el único de los discípulos que encontramos en las escrituras que en alguna manera es el que nos da el reporte más cercano de lo que es el estado de la iglesia. Para este tiempo, primera de Juan, segunda y tercera y Apocalipsis, nos dejan ver escritos que podemos palpar la condición de la iglesia. Pero vean lo que estaba pasando también en la iglesia primitiva. Dice primera de Juan en su capítulo número 2 y dice el verso 15, no améis al mundo. Entonces ya no estamos hablando acerca de los deseos, los anhelos que el Señor ha puesto en los inconversos, sino ahora los que están batallando, con los que batallo yo, los que son propios de un anhelo, de una pasión carnal. Y vean lo que dice aquí, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, y vean esa palabrita, a mí me impacta bastante, porque todo, que la serie del Netflix, que el ir de compras, que la moda, que el TikTok, y todo eso, no sé cómo sea allá, pero aquí la parte bien fuerte, infiltrada, ¿verdad? Dentro de lo que es la iglesia, los jóvenes, el pueblo, el creyente que se dice maduro, y en todo ello, todo, porque todo, dice, todo lo que hay en el mundo, y vean lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, habla acerca de algo que tú y yo tenemos, ¿sí? Aún en la manera como hemos recibido a Cristo, y en esto hay que ponerle mucho cuidado porque hablamos de los anhelos de lo que es el creyente en su carne, ¿verdad? Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí les puedo decir que todos estos deseos son temporales. Estos deseos, estos anhelos, estas pasiones que nosotros vemos aquí en las Escrituras, es la manera como en todo ello son temporales, son engañosos. Se presentan en el pueblo del Señor. Vean una figura, un ejemplo aquí en Números capítulo 11. Me impacta bastante porque aquí es donde podemos ver también la definición que les di. Ojalá que la puedan recordar. Pero escrituralmente, cuando hablamos acerca de un deseo, estamos hablando de algo que quema la mente, algo que desgasta la carne. Estamos hablando que devasta de alguna manera fuerte lo que es los pensamientos, mientras yo no estoy disfrutando de ello, entonces algo está mal. Y aquí noten lo que dice Números capítulo 11, vamos a ver la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia en el desierto, nuestros hermanos. Y dice aquí Números capítulo 11, verso 1, aconteció esto de que nuestra alma se seca, pues nada, dice, pues nada sino este maná, dice, ven nuestros ojos. Y entonces vean cómo, pues con estos deseos el alma no se quiere secar, ¿verdad? No se puede morir, no se puede llevar la vida espiritual. Y cuando encuentro todo esto, ¿verdad? Dentro de lo que es la definición que les he pedido que consideren, es algo que debilita. Es un deseo, pero no está dirigido. Es un deseo, es una pasión, pero está dirigido sobre un deseo carnal. Es una pasión que está desbordada, pero no al Señor. En este caso, vean la manera como lo expresa la Escritura en el verso 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, dice, ve nuestros ojos. Verso 10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Quiero decirle que dentro de lo que es llorar, aquí, no sé allá, pero aquí hay un énfasis muy desmedido en lo que es la familia, ¿verdad? Las iglesias siempre están dando una promoción acerca de restaurar la familia, restaurar el matrimonio, y amén.
pero como que eso viene a ponerse por encima de lo que es el Señor. Y es algo en el cual nosotros podemos ver. Hay también un canto que les quería pedir que ustedes consideraran. Es un canto que aquí en México es también muy popular, ¿verdad? Y este canto, a su letra dice, tengo un Dios que todo lo puede, dice, y me da todo lo que le pide. Y entonces esto, pues es muy popular aquí, ¿verdad? A manera de cumbia, pues agarra más fuerza. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Y en esto, hermanos, amados, considerar que aún cuando nosotros vemos qué hace el Señor con este tipo de deseos, y el Señor los cumple. Es algo que a mí me impresiona mucho, dice el verso 18. Vean lo que dice el 18. El verso 18 dice de la siguiente manera. Dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Y entonces consideren la parte como el Señor también cumple todos estos deseos. Dios le da al creyente carnal lo que anhela con todas sus fuerzas, aunque parezca contrario, ¿verdad? A lo que hemos aprendido, pero ahí es donde nosotros vemos así no puede ser, pero mira cómo estaba pidiendo y recibió. O podemos ver dentro de lo que es la iglesia carismática, la iglesia contemporánea, ¿verdad? En lo que es yo reclamo y todo ello, y parece ser que muchas veces nosotros decimos, no se lo puede dar el Señor. Quiero decirles que sí se los da, porque en este caso Dios le da al creyente carnal lo que está pidiendo. Imaginen, por ejemplo, el momento cuando danos un rey como tienen todas las naciones. Y Samuel, ¿verdad? Con ese espíritu del Señor, ¿verdad? La manera como le pareció bien grave, y el Señor diciéndole, haz todo lo que te diga el pueblo, ¿verdad? No te desechan a ti, sino a mí. Y allí es donde nosotros podemos ver la escena. Qué tremendo, hermanos. Y aquí es donde en lo personal a mí me llena pues de desafío, me llena la parte espiritual, en lo que tengo que tener cuidado, en los anhelos de mi corazón, en lo que muchas veces podamos decir, yo amo al Señor con todo mi corazón, yo le entrego todo mi ser, pero la verdad es que tenemos que considerarlo bajo lo que es la palabra, el Señor. Vean cuál fue el resultado de esto. Dice el verso 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a otro y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, estamos hablando que hay infinidad, ¿verdad?, de carne. Dice el 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y vean en la pasión, vean el desenfreno, vean el deseo. Dice, estuvo levantado todo aquel día, todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibor Ataba, y es la tumba de la codicia. Deseos, ¿verdad? Yo creo que la advertencia que nos da el apóstol Pedro nos deja considerar que siempre debemos estar atentos. ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿Qué es lo que anhela con toda la fuerza, ¿verdad? Con toda la pasión, ¿a qué estamos dando nuestra vida? Y si no es al Señor, yo creo que necesitamos esta advertencia. Dice 2 de Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, dice el verso 11, ¿verdad? Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y entonces en todo ello, mis hermanos, considerar por un lado lo que el Señor ha puesto en los inconversos, y poder hablar acerca de los anhelos, los deseos no encuentran al Señor. Y en el caso de nosotros que lo hemos encontrado, ojalá que podamos librarnos de la historia del mal de arrastre que tiene el pueblo del Señor, ¿verdad? En cuestión de lo que es no queremos restaurar el muro, no queremos volver, ¿verdad?,
a lo que es restablecer la ciudad santa. Estoy hablando de Ageo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos aquí prosperados, porque el Señor nos ha bendecido. El Señor guarde nuestras vidas. El Señor nos guarde en todo esto. Y ahora llegamos al punto esencial. Hermanos, esto tiene que ser tratado por el Señor. Ahora hablar de lo que es, cómo el Señor trata en un deseo entrañable, cómo el Señor trata en nuestras vidas y cómo algunas preguntas importantes que puedo hacerles. ¿Cuánto Dios ha invertido en tu vida? Si bien la parte que creo que es necesaria en este tiempo es resaltar lo que es la mayordomía. Somos administradores, somos mayordomos, no solamente el dinero que se nos da, porque todo lo enfocamos muchas veces en la parte de lo que es el dinero. Administración, pensamos que es solamente mayordomos de ello, pero se nos dio una salvación, se nos ha dado un llamado, se nos dio uno o varios dones del Espíritu, se nos da una palabra que es una palabra revelada. Y creo la manera como Dios usa al pastor, pastor Alex, ustedes han sido bien bendecidos, ustedes han sido llenados de alguna manera de una palabra que nos pone en el Señor, que nos hace, que nos da el discernimiento. ¿Cuánto Dios ha invertido en tu vida? Y entonces cuando nosotros vemos que Dios ha hecho una inversión en nuestros corazones, seguramente que Dios va a buscar sus dividendos, ¿verdad? El Señor va a venir por lo suyo. ¿Y de qué manera es que lo que hemos recibido? Por eso hablaba de una palabra de apertura. Es una palabra muy esencial porque considera nuestros anhelos, considera nuestros sueños, nuestras expectaciones, lo que deseamos para vivir, lo que si no nos da nos ponemos mal, cómo usamos el tiempo, cómo estamos usando los recursos, de qué manera en esta pandemia podemos estar muy paralizados, hermanos. En México todos están paralizados, nadie quiere salir mucho, hablando acerca de cuidarnos y de todo ello, y amén a ello, pero de qué manera es que esa pasión por el Señor puede manifestarse en un tiempo tan difícil como este. Para eso, el Señor tiene que tratar con nuestras vidas. Con esto voy a terminar, lo número 3, pero no llevarme mucho. Pero aquí en segundo libro de Samuel, vean, segundo libro de Samuel, en su capítulo 23, y cómo he sido bendecido en el ministerio juvenil de la iglesia local. He sido muy bendecido porque cuánta necesidad, por ejemplo, si no conozco a la congregación, pero si pudiéramos hablarle al matrimonio que tiene poco de casado, si pudiéramos hablarle al joven que ha venido al Señor, que ha despertado el Señor su palabra, si pudiéramos hablarle también a la parte de alguien que ya va en la carrera y que tiene madurez espiritual, de qué manera es que podemos alentar, de qué manera podemos mirar hacia atrás y la manera, el trato del Señor en lo que tiene que ver esta pasión, este deseo, el deseado de todas las naciones, Cristo. Y en esto creo que el Señor quiere tratar con nosotros, o ha tratado, y puedan considerarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y vean cómo David, el Señor lo lleva a recordar su vida de joven. Joven fui y he envejecido. Estamos hablando de una vida completamente aprovechada, una vida que fue tratada por el Señor en los anhelos, en los deseos, una vida que fue tratada por el Señor en esa parte tan esencial. Y dice el verso 1, estas son las palabras postreras de David. Entonces vean cómo otra vez un anciano, así como Ageo, ahora David, un anciano que recuerda algo que marcó su vida. Recuerda algo que le impactó, recuerda algo que el Señor trató con él. Y yo quiero invitarte para que consideres si el Señor ha tenido ese trato contigo. Por eso hablaba de todas las edades que podemos hoy tener en la iglesia, pero de qué manera los que van adelante nos desafían en lo que es la pasión del hermano. Mira, aun cuando tiene el cáncer y le están dando quimioterapias, pero lo tienes fuerte en el Señor, alaba al Señor, sigue en el ministerio. Así, o sea, vidas que nos desafían y digo, wow, ¿verdad? O de qué manera el joven, nuestros jóvenes están completamente apasionados por Dios. Vean, en todas las áreas. Dice el verso 8, si ustedes me acompañan al verso 8, vean lo que recuerda.
Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Pasión por Dios. Está haciendo el recuento de todos los hombres de David, los valientes de David, hombres apasionados, ¿verdad? En el verso 9 ustedes van a encontrar también a Eleazar, hijo de Dodo, a Ohita, y cómo dentro de esto desafiaron a los filisteos, y en todo lo que nosotros podemos ver, si ustedes leen otro más, encontramos en el 11, después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Estamos hablando hombres valientes. Seguramente, hermanos, la pasión por Dios les llevó a ver la victoria del Señor. Los anhelos, el deseado de todas las naciones. Y en todo lo que puedo ver, vean el recuerdo que tiene David, y dice el verso número 12. Él entonces se paró, bueno, ya lo vimos, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. El verso 13, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. Verso 14, David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Es decir, es un tiempo muy difícil. Por un lado Saúl y por el otro lado los filisteos. O sea, ahí se encuentra David, y vean el verso número 15. Y David, vean lo que dice, dijo con gran vehemencia. Estamos hablando de algo que deseó en ese momento con todo su corazón. Por eso hablar la manera como Dios trata con nosotros, y dice con gran vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Otra vez, un deseo que quema la mente, que desgasta la carne, que debilita las entrañas, y que mientras no disfruto de ello, mientras no puedo satisfacer ese deseo, entonces algo está mal. Y vean cómo aparece este deseo. Y vean lo que dice el verso 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él, vean cómo el Señor trató con él, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Les quiero decir que reconoció que sus deseos eran egocéntricos. David en ese momento reconoció que estaba queriendo satisfacer sus deseos exponiendo la vida de los demás. Quería satisfacer sus deseos exponiendo a mucha gente. En este caso a 3. Y lo que hace, mis hermanos, aquí es donde nosotros vemos el trato de Dios. Por eso hablaba acerca de hombres de intimidad, hombres de revelación, hombres que los vemos en las Escrituras, que el Señor nos ha dado una fe igualmente que la de ellos. Pero noten de qué manera el Señor trae sobre nosotros este desafío. Dice el verso 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre, ya no el agua, ¿verdad? La sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. En el momento, amada iglesia, que encontremos que todos nuestros anhelos, que todos nuestros deseos, que los podamos derramar delante del Señor. Y aquí es donde empieza el trato del Señor. Quiero decirles que en la iglesia local hay algunos desenfrenos. Quiero decirles que algunos están trabajando bastante porque quieren su casa, porque quieren sus vacaciones. Algunos también han sido muy desafiados en esta palabra, y cuando yo veo, por ejemplo, en el sector de los jóvenes,
completamente formateados bajo lo que es la sabiduría del árbol de la ciencia del bien y del mal, y en todo lo que tiene que ver alcanzar, no importa si pisotean a alguien, pero quieren alcanzar sus metas. Y cuando encuentro esta palabra, la verdad que él estaba considerando, ¿verdad? En estos años de juventud, Dios trató con él. De ahí, con cuánta razón nosotros podemos ver algunos de los salmos. Vean cómo estos arriesgaron la vida. Esto lo que le pasó cuando era joven, diciéndonos ahora, miren, esto fue lo que me pasó cuando yo era joven. El Señor trató con mi vida, mis anhelos, mis pasiones, todos mis sueños los derramé delante del Señor. Tan increíble, ¿verdad? Que ahora encontramos en el capítulo 27 de los Salmos, verso 4, una cosa he demandado, Jehová, esta buscaré. Vayan conmigo al Salmo 63 también, cómo expresa todos sus anhelos, y vean cómo abarca todo lo que es la vida de David, cómo Dios trató con él. En el Salmo 63, verso 1, dice, si ustedes ven el epígrafe, son las letras chiquitas que vienen ahí, dice, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá, o sea, en la cueva, en la cueva, y dice el verso número 1 del capítulo 63 de los Salmos, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y vean cómo el alma, ¿verdad? Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Y ahí es donde podemos ver cómo ya no podemos considerar una vida que tenía un anhelo fuera del Señor. Un deseo, anhelo del Señor. Hermanos, voy terminando. No sé si este tipo de anhelo tú lo tengas. No sé si no trata el Señor con tu vida en el día, te vas muy cómodo en la noche. No sé si la presencia del Señor viene a ser un reto diario en nuestras vidas. No puedo estar bien si no he recibido del Señor. No sé si el Señor ha despertado sobre ti esta pasión desbordante. No sé si alguien de ustedes pueda considerar, ¿verdad?, la parte esencial de todos nuestros anhelos. Ya no son por las cosas naturales. Todos nuestros deseos ya no es por el carro, por la casa, ya no es por el triunfo, por el éxito aquí en la tierra, sino que todos nuestros anhelos, vean, nosotros podemos considerarlos como están en el Señor. Si ustedes ven el verso 8, qué hermoso, hermanos, cuando nosotros vemos este tipo de unidad, donde no hay división. ¿Dónde? En la iglesia, no. Donde no hay división entre lo que es el espíritu y el alma. Y vean cómo dice el verso 8, está mi alma apegada. Eso es, atrapada por la búsqueda. Está mi alma atrapada a ti, tu diestra me ha sostenido. Estamos hablando de una intimidad intensa. Estamos diciendo, no hay división entre el espíritu y el alma. Ya no estamos así en la parte de que yo quiero esto, yo anhelo esto. Si no me lo das, yo me enojo, ¿verdad? Yo me pongo mal. Es decir, que nuestros anhelos ya no son por las cosas naturales. Seguramente algunos lo hayan logrado. Yo en lo personal todavía no lo logro. Y comento esto, ¿verdad?, que a veces voy por la calle en mi coche y veo un BMW o un Mercedes-Benz y de pronto se me van los ojos y quiero uno de esos. Hago la comparación y en ese momento viene el Señor a tratar. Todavía están esos anhelos en ti. Quiero el iPhone 12 y todo lo que los chavos traen hoy, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos ver como un deseo. Mis hermanos, seguramente el Señor, cada deseo derramado delante de Jehová, Él quiere tratar con nuestras vidas. Termino en el Salmo 84. Quiero decirles que hay salmos muy hermosos, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 23 es el salmo más popular. El Salmo 103 es el salmo con más gozo. El Salmo 119 es el más profundamente empírico. El Salmo 53 es el más lastimero.
Y así pudiera ir por muchos de los salmos. Pero el Salmo 84 es el más dulce de todos los salmos. El Salmo 84, tengo una admiración por el Salmo 84. El Salmo 84, estamos hablando de lo que es una tonada muy dulce. De hecho, cuando consideré este Salmo, el Salmo 84, acuérdense que con eso vamos a terminar. Y vean cómo le pusieron ahí los teólogos en el título, arriba, anhelo por la casa de Dios. Creo que no se equivocaron mucho, ¿verdad? Y estamos hablando que también es un salmo del peregrinaje. Si ustedes ven también el epígrafe, dice al músico principal sobre Gitit. Gitit es una música bastante dulce que arropa el tema de todo lo que dice el salmo. Entonces debieron tener un instrumento muy, muy dulce mientras que se estaba leyendo o cantando este salmo. Un sonido exquisito, por lo que tenía que ver la belleza del lenguaje del Salmo 84. ¿Y por qué? Porque trata con los anhelos de nuestro corazón. Pero es una vida completamente entregada al Señor. Es una vida apasionada por el Señor. Quizás no alcance mucho, ¿verdad? Pero si pudiera dejar por lo menos los primeros versos con ustedes y vean lo que dice el verso 1. Cuán amables. Esa palabra es dignas de ser amadas. Cuán amable. Qué tremendo, ¿verdad? La definición que da el original. Cuán amables son tus moradas. Moradas en plural. Hay otra versión que habla acerca de tabernáculos, como es el salvo del peregrinaje. Entonces, vean cómo el tabernáculo no tenía una morada fija. Entonces, no un lugar fijo, sino todos los rincones. Es decir, que en todo lugar se revela el Señor. En una cortina, el Señor se revela. En un nudo, el Señor se revela. En la tabla, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y cuando estamos hablando de un deleite en la presencia del Señor. Por todo. No solamente, no, yo quiero llegar al lugar santísimo solamente. Hermanos, desde el momento que cruzas, un anhelo por el Señor en todo el aprecio. Y yo puedo decirles que en todo lo que nosotros podamos ver, el Señor se revela, pero aquí es donde el Señor trata con nuestras vidas. Aquí mi admiración por este siervo que es David, pero el Señor en su vida se despertó y ustedes puedan ver cómo ese anhelo por la casa, por la presencia de Dios. Todos los anhelos naturales, ¡pum!, ya están abajo y ahora solamente está la mirada completamente en el Señor. Oh Jehová de los ejércitos, habla de la soberanía del Señor. Denota soberanía, denota gobierno. Esto de los anhelos tiene que ver con el señorío. Esto de los anhelos tiene que ver con el reinado. Eso tiene que ver con dame, hijo mío, tu corazón. Les voy a decir tres cosas. Lo que te está diciendo ese verso no es evangelístico. Estoy refiriéndome a Proverbios. Cuando dice dame, hijo mío, tu corazón, te está diciendo dame tus afectos. Dame tu voluntad y dame tus pensamientos. Eso es lo que el Señor. En esto tercero, en los pensamientos, es la batalla del enemigo. Aquí es donde viene la guerra espiritual y aquí es donde nosotros podemos decir, dame. El Señor está diciendo, dámelo. Mis hermanos, es una entrega total. Yo creo que en este tiempo la iglesia requiere de una pasión por el Señor. La iglesia requiere pasión por las almas. La iglesia requiere pasión por las escrituras. Pasión por la presencia del Señor, pasión por el derramamiento del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, una pasión desbordante. No sé si la tengamos. Cada uno con lo suyo. Verso 2. Dice, anhela mi alma. Y aún ardientemente, y aquí otra vez la definición que tenemos, ardientemente. Dice, desean los atrios de Jehová. Y luego mi corazón y mi carne cantan, ya no al templo, ya no al tabernáculo donde entró, sino al Dios vivo. Y si ustedes ven el verso 3, el verso 2, es mi alma, mi corazón y mi carne. Todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando dice, aquí termino, mis hermanos amados,
cuando habla acerca de mi alma anhela y aún ardientemente, está diciendo un sentir que transforma en ansia. Es un sentir que se transforma en ansia, un desfallecimiento que hace agonizar en su interior. Yo no sé, pero hermanos, no sé cómo es que podemos, por ejemplo, yo puedo durar 2 horas viendo una película, quizás. Quizás esta no sea una buena promoción de mi vida, pero le estoy diciendo la verdad, estoy siendo transparente. Y en la manera como es que, cuánto me falta de este anhelo por el Señor. Desfallece, consumirse el deseo de algo que anhelo. Amo con tanta vehemencia, se lo voy a leer de otra manera. Amo con tanta vehemencia y me siento tan inflamado en el deseo de conseguir algo que amo, que tal deseo me consume hasta el punto de perder todas las fuerzas. Si no consigo lo que anhelo, desfallezco agonizante. Está hablando de devastar las entrañas. Hermanos, estamos hablando de una pasión. Estamos hablando de un anhelo. Estamos hablando de algo que quema la mente, que desgasta la carne, que devasta el interior. En todo ello, pues, ¿cuánto necesito del Señor? Termino. Les dije que iba a terminar, ¿verdad? Pues gracias a Dios, mis hermanos, voy a cumplir eso, pero quisiera dejarles ahí que leyeran Juan capítulo 12, del verso 19 al verso 26, y ustedes van a encontrar cómo el mundo anhela al Señor. Es el momento cuando van con los discípulos y queremos ver a Jesús, y el Señor diciendo, la hora ha llegado que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿Y qué tenía? Es con un seguirle a Él, con un deseo ardiente que entrega la vida por la causa del Señor. Hermanos, espero no abrumarlos. Espero ser muy fiel al mensaje que el Señor me ha dado para ustedes. Les quiero decir que es una palabra que yo he recibido para mi vida, una palabra que anhelo con todo mi corazón, que tenga el cumplimiento. Es una palabra que en lo personal yo les digo, no he llegado, pero me motiva el Señor, ¿no? Me lleva el Espíritu Santo a este tipo de entrega, y yo pues encomendar al Señor, agradecido, pastor, por esta oportunidad que el Señor me ha conferido a través de tu vida y la preciosa iglesia que pastoreas. Yo les amo en el Señor, y pues en todo esto el Señor sea glorificado. Amén.